Escuchar tu palabra es un inicio desde en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje. Vamos a mirar hoy a un elemento que seguramente ya de alguna manera empezamos a introducir en la sesión anterior. Hablábamos de los salmos que pusimos aquí, unos 2 o 3 textos de salmos, y en que buscábamos darle como una interpretación doble, dijimos, ¿no? Los mirábamos como desde el pueblo de Israel, qué significaba, las montañas, los lugares geográficos, y decíamos de todo el valor que tiene esto para poder entender, primero que todo, cómo surgió ese escrito, ese himno, ese salmo, como en qué circunstancias, como qué quiso decir, y luego lo mirábamos desde el punto de vista de Cristo. Al fin y al cabo nosotros creemos en Cristo, somos cristianos y por lo tanto tenemos para poder llegar a la profundidad de la oración con los salmos, entenderlo siempre y sobre todo desde el punto de vista de Cristo, porque somos iglesia, somos personas del Nuevo Testamento y entonces todo lo que leemos lo tenemos que leer desde el punto de vista de la fe en Cristo Jesús, porque si no, de lo contrario, pues nos podemos desenfocar de lo que estamos haciendo y de lo que estamos orando. La parte pues de cómo lo entendía el pueblo de Israel es importante como un sustrato, como un fundamento, como una introducción, como una clarificación de pronto de tipo histórico o también incluso de tipo de cultura general, ¿no? Es importante por eso saber esa parte. Pero cuando nosotros tomamos ya el Salmo para hacerlo nuestro, para orar, para con él dirigirnos al Señor, para con él entender nuestra realidad y orar desde nuestra realidad, tenemos siempre entonces que entenderlo desde el punto de vista cristológico, desde el punto de vista de Cristo. Entonces, en eso vamos un poco a tratar de centrarnos en esta sesión hasta donde lleguemos y continuamos naturalmente en la otra. Bien, entonces es el sentido, digamos así, de cristificar los salmos. Digamos que ese es como por darle un nombre al tema, vamos a llamarlo así, como cristificar los salmos, para poderlos entender, orar y vivir en toda su profundidad. Bien, entonces, para nosotros el uso de los salmos solo puede tener sentido pleno si fieles a la iglesia los referimos siempre a la persona de Cristo. Que eso quede muy claro. O al tomar los salmos para interpretarlos desde Cristo, hay como 2 perspectivas que podemos tomar, que el mismo salmo nos sugiere, ¿no? 2 perspectivas para analizarlos desde Cristo y el mismo salmo nos sugiere esa perspectiva. Decimos que un salmo se puede cristificar por arriba o se puede cristificar por abajo. Estos son estudios que han hecho pues naturalmente teólogos, exégetas, para ayudar a la comprensión de esos textos. Esta división, digamos así, o esta interpretación de cristificar el salmo por arriba o por abajo se debe a 2 exégetas y 2 estudiosos de la Biblia, el uno de apellido Fisher, Doris que pronuncia también Fisher, y otro teólogo y otro exégeta de apellido Van den Broek, a ver si lo ponemos por aquí, lo escribimos. Fisher es el uno y Van den Broek. Esos 2 son teólogos, exégetas, estudiosos de la Biblia,
Fischer y Vandenbroek, que han como establecido esos dos movimientos o esos dos posibilidades que los salmos nos pueden brindar para entenderlos mejor. En los salmos suele haber, no en todos, recordemos que cuando hablamos de los salmos hay que utilizar esta palabra general, pero cada uno tiene sus diferencias y sus propiedades, características y particularidades, ¿no? Pero en la mayoría suele haber como un yo y un tú, es decir, como alguien que habla, que sería el yo, y alguien a quien se le habla, que sería el tú. Normalmente el salmo, como dijimos, que eran textos que se escribían para orar, y hemos dicho que la oración es un diálogo, no un monólogo en el que yo hablo como una cacatúa, sino que es un diálogo en el que yo dejo que Dios me hable y de acuerdo a lo que Él me diga yo le puedo responder. Entonces es un diálogo. En los salmos, como fueron creados como medios para orar, en los salmos generalmente hay un diálogo, un yo, alguien, una persona o una comunidad o una tribu o un pueblo o una nación que se dirige a alguien, a un tú, que naturalmente casi siempre es pues el Señor. Muy bien. Aunque a veces el diálogo es entre el salmista y su propio corazón. Por ejemplo, hay salmos que dicen, bendice alma mía al Señor, o sea, como que él mismo se está exhortando y animando a alabar al Señor. Entonces hay ocasiones en que es el mismo salmista, el mismo que ora, el que antes de orar como que se anima a orar. Bendice alma mía al Señor. Hay otros que habemos escuchado seguramente donde el salmista como que se dirige a las criaturas, bendecida al Señor, pueblos todos, bendecida al Señor, aguas del espacio, bendecida al Señor, montes y cumbres, bendecida al Señor. Entonces como que el salmista como que quisiera invitar a las criaturas mismas a alabar también al Señor. Hay otros salmos de ese estilo. Pero normalmente encontraremos el yo y el tú. Alguien que habla, que es el orante, como digo, una persona, un pueblo, una tribu, un grupo o una nación que se dirigen al Señor. Entonces, cristificar por abajo un salmo, cristificar por abajo, será poner a Cristo en el lugar del yo, del que habla. Entonces, tomar esos salmos y hacer de cuenta que cuando lo estamos leyendo, que cuando lo estamos orando, que cuando lo estamos meditando, es Cristo mismo, Jesús mismo, quien se está dirigiendo a su Padre. Esa sería la idea, ¿no? Poner a Cristo en el lugar del yo, es decir, poner a Cristo en el lugar de quien habla, de quien suplica, de quien pide, de quien agradece, de quien alaba. Entonces yo trato de visualizar eso en el Salmo. Ese sería cristificar el Salmo por abajo, poner a Cristo como en el papel del que habla y se dirige a otro. O cristificar el Salmo por arriba sería lo contrario, sería poner a Cristo en el lugar del tú. O sea, poner a Cristo en el lugar de la persona a quien yo me dirijo. Me estoy dirigiendo en el Salmo al orar a Cristo mismo, como Dios que es. ¿Ya? Muy bien, entonces cristificar por abajo o cristificar por arriba, para poder entender el Salmo más profundamente, con mayor sentido. Porque si no nos podemos quedar en las palabras bonitas que dice el Salmo, en frases muy simpáticas o que nos llegan mucho, pero no lo estamos amarrando, digamos así,
a Cristo. Entonces el salmo, la oración del cristiano, cualquier oración que se haga, siempre tendrá todo su valor y todo su sentido cuando lo hacemos en Cristo, desde Cristo, para que tenga todo su valor, porque al fin y al cabo Cristo es el intercesor por excelencia, es lo que llaman por allá en la Escritura, es el pontífice de nuestra fe, es decir, el que hace de puente. La palabra pontífice significa el que hace de puente. Pontis, que significa puente, y facere, que significa hacer. Pontífice es el que hace de puente. Entonces Cristo Jesús es el pontífice por excelencia entre Dios y el hombre. Es el que nos permite establecer esa relación con el Señor. Padre, y en el caso cuando se reza el rosario, que es tan repetitivo, ahí ya miraríamos luego lo del rosario, porque ese es más bien como un rezo tradicional que habría que ponerle también un sentido cristológico para que adquiera toda su valor y toda su dimensión. Eso de ser repetitivo pues tiene su más y tiene su menos, porque a veces empezamos a repetir como loros y no estamos pensando en lo que estamos diciendo, y si yo no estoy pensando en lo que estoy diciendo, pues no estoy orando. Simplemente la oración es un acto humano. La oración es un acto humano. Un acto humano significa, el acto humano implica la razón y la voluntad. Para que un acto sea humano, hecho por un ser humano, tiene que tener en cuenta la racionalidad del ser humano, porque el Señor nos dio la razón. Y tenemos que tener en cuenta la voluntad, el querer, el afecto, el sentimiento, la opción de vida por algo. Si a un acto que yo haga le falta cualquiera de esas dos cosas, deja de ser un acto humano. Y la oración es un acto humano. Y el acto humano implica la razón y la voluntad, el corazón, las dos cosas. Tienen que ir conectadas, porque son dos capacidades que el Señor nos dio. Pero no podemos desconocer ni despreciar a ninguna de las dos. No es que la fe desconozca la razón. Si la fe desconoce la razón, no es fe. Porque entonces, ¿en qué se soporta la fe? ¿En el aire? No. La fe tiene como fundamento también la razón. Y la fe cuenta con la racionalidad humana. Acuérdense que hay una encíclica muy importante del Papa Juan Pablo II que se llama Fides et Ratio. Traducido en español significa fe y razón. Y en ella él hace todo un escrito supremamente importante y valioso de la conexión profunda que existe entre la fe, entre la creencia y la racionalidad, la razón del hombre. Y dice él, la fe y la razón son como las dos alas en un pájaro. Si un pájaro no tiene sino una sola ala, no puede volar, a menos que le pongan una prótesis. Puede que haya ya tecnologías que hagan un ala para si a un pájaro le falta una, pero necesita las dos para volar, así sea con prótesis. Un pájaro con un ala no puede volar. Entonces el Papa nos explica en esa encíclica, para que el hombre se pueda elevar hasta el contacto con el Señor a través de la oración o a través del estudio o a través de cualquier otro medio que escoja, debe contar con la fe y con la razón para que el ave pueda volar. Entonces yo no puedo dedicarme solo a lo racional descuidando la fe, porque me quedo cojo. Pero si pongo solamente lo que yo llamo entre comillas fe, sin la razón, sin lo material, sin el aterrizaje a lo concreto, también me quedo cojo. Entonces no puede existir la una sin la otra, porque entonces el proceso se quedará cojo y no llegará a su plenitud, a su meta. De hecho, la cosa más concreta de que las dos cosas se necesitan
es Jesucristo. Jesucristo es Dios, pero se hizo carne como nosotros. O sea, Él no desconoció para salvarnos, no, vino un espíritu allá, una nube, una luz y nos salvó, no. Él se hizo carne, tomó nuestra condición de hombre, nació de una mujer, creció, tuvo hambre, tuvo sed, se sintió alegre, se sintió triste, murió, fue sepultado, es decir, fue una persona, fue un hombre como nosotros. Entonces no podemos desconocer, cuando hablemos de oración, cuando hablemos de escritura, cuando hablemos de vida cristiana, cuando hablemos de fe, tenemos que tener claro que tenemos las dos realidades y las dos dimensiones, espiritual y material, eterna y temporal, trascendente e inmanente, tienen que ir siempre juntas, porque nunca podemos olvidar que el verbo, esa conciencia de Dios, esa plenitud, esa palabra de Dios inmaterial, digámoslo así, se hizo carne, tomó la concretez humana para hablarnos, para dirigirse a nosotros. Entonces, muy importante eso. Ya en otro momento profundizaremos más sobre el rosario, que tiene pues toda una tradición, tiene toda una validez, tiene todo un sentido, pero que debemos también entenderla desde el punto de vista cristológico, ¿no? Miren que el rosario ahora se busca que tenga cada misterio, se lea la cita bíblica de donde expresa el misterio, se reza el Padre Nuestro, que es un texto pues al fin y al cabo bíblico. Entonces tiene todo un valor, tiene todo un sentido, pero no nos podemos quedar en el rosario. El rosario es una oración, digamos así, primitiva. El niño no se queda toda la vida gateando. Después de gatear empieza a moverse y después ya caminamos tranquilamente, sin necesidad de que nadie nos tenga. De la misma manera nosotros tenemos que crecer en la fe, pero no podemos quedarnos niños en la fe. Nosotros tenemos que ser adultos en la fe. Entonces el rosario puede que nos ayude a entrar en un momento de oración, a serenar el espíritu, pero no podemos quedarnos en el rosario. Puede ser una oración que enriquezca nuestro modo de orar, pero tenemos que progresar hacia la oración en los salmos, la oración personal, la meditación, la Eucaristía, que es la oración por excelencia, la oración más importante que como cristianos tenemos es la Eucaristía. Entonces, todos los elementos orantes son importantes, pero como que hay, digamos así, como grados, ¿no? Más grados de oración, unos más maduros, unos más adultos, unos más profundos, unos más intensos que otros. Aunque nadie dice que de pronto en un rosario una persona pueda llegar a a un contacto muy íntimo y muy profundo con el Señor, también puede ser. No podemos descartar ninguna acción porque el Señor puede actuar a través de cualquier medio. El asunto es cómo lo hacemos. El peligro de una oración como el rosario, peligro entre comillas, es que empecemos a repetir y mientras hacemos el rosario entonces estamos cosiendo, estamos arreglando la cortina, estamos sirviendo el vaso de leche, estamos viendo la televisión. Entonces eso no es oración y no me sirve para nada, pero quiere decir que yo estoy haciendo una cosa mecánica. Entonces no estoy orando, es mentira, es que estoy rezando el rosario. No estoy rezando el rosario porque estoy abriendo la puerta, contestando un mensaje en el teléfono, tendiendo la cama. A ver, ¿eso qué es? O tienda la cama, o haga el almuerzo, o récele a la Virgen, pero hacer ahí una bla rutinario, eso no tiene ningún sentido ni ningún valor. Si no es un acto humano en el que está comprometida mi razón, mi voluntad, mi querer, mi concentración total, lo que estoy gastando es saliva, pero no estoy llorando ni estoy haciendo nada. Padre, quería traer a colación una experiencia que viví aquí en la universidad en una de las novenas de diciembre, precisamente por lo mecánico que se vuelve uno con la oración. Cuando me tocó salir a leer allá, yo tenía que orar, hacer la oración del Padre Nuestro, que es la que normalmente hacemos todos. Y yo salí
y yo, Padre nuestro que estás en el cielo, y yo me salté un pedazo, y fui y me senté y yo no me di cuenta. Cuando yo me senté, ¿qué poco no es Padre nuestro? Yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, te saltaste un pedazo. Entonces, no te diste cuenta. Sí, es la cuestión de hacer las cosas mecánicamente, de nunca reflexionar. Claro. Sería bonito de pronto un día hacer el análisis del Padre Nuestro, ¿no? ¿Qué significa cada una de sus partes para tomar conciencia de qué es orar? Claro. Padre Nuestro. Correcto, gracias por esa. Claro, toda oración puede caer en el riesgo de volverse mecánica, no solo el rosario, la Eucaristía misma. Entonces ya como que hay fórmulas, el Señor es como rico con tu espíritu, levantemos el pelo, tenemos, o sea, todos esos diálogos que son ya estables, corren el riesgo de que tanto el sacerdote que los dice como la gente que contesta empiece a decirlo de una manera rutinaria y mecánica, sin el sentido profundo que tiene. De manera que toda oración, no solo el rosario, puede caer en el riesgo de volverse mecánica y rutinaria. Entonces ahí es donde uno tiene que estar alerta, dejar actuar al Espíritu para que Él siempre como que le ayude a uno a encontrar la novedad a lo que seguramente ha repetido muchas veces, pero que cada vez que lo repita yo le encuentre lo novedoso, lo dinámico, lo espiritual, lo que me invite realmente a meditar, a orar, a comprender en profundidad. Me hizo acordar en una misa, padre. A ver, cuente. Estábamos en la misa cuando el padre se saltó un pedazo y la gente, ay, No, ya se dan cuenta. y yo, pues, Claro. la verdad que yo no me di cuenta. No, yo sí me di cuenta. O sea, el sábado Sí, que estuve en misa, toda oración es susceptible de volverse rutina. De volverse Dijo al rutina. revés esa parte. Porque lo esencial de la oración es, primero que todo, dejar actuar al Espíritu. El que ora en nosotros, digámoslo así, es el Espíritu que el Señor nos da. Él es el que le da el sentido y la profundidad y el valor y la trascendencia a la oración. El Espíritu que el Señor pone en mí es como Él es el que nos pone como las palabras para decirlas, el sentido con el que las decimos, el amor con el que las decimos. Entonces eso es importante, ¿no? Por eso la importancia de esto que estamos mirando hoy, porque decía por allá San Agustín, cuando el hombre ora, es Cristo ora en el hombre, es decir, tiene que venir como Cristo porque Él es el que ora en mí, Él es como el que se mete en mí para orar. Oramos en Cristo, oramos con Cristo, ¿ya? Es decir, Él tiene que estar como con nosotros, en nosotros, nosotros en Él, para que la oración adquiera todo su sentido y su significado, porque lo que decíamos ahora, Él es el pontífice por excelencia, Él es el que hace de puente. Entonces nosotros a veces creemos como que la oración es algo nuestro, algo que yo hago. No, la oración antes que todo es algo que el Señor hace en mí. Eso es muy importante que lo tengamos muy claro. No es, aunque requiere de mis sentidos, de mis palabras, de mis gestos, de mis movimientos, de mi concentración, etcétera, porque el Señor cuenta con nosotros, pero más que mis gestos, mis palabras y demás, es lo que el Señor primero hace en mí. Él es como el que suscita en mí ese deseo de orar. Él es el que me impulsa a orar. Él es el que ora por mí. Al fin y al cabo, es eso, lo fundamental de la oración es Cristo es el que ora por mí al Padre. Él es el que pide por mí. Entonces ahí es la importancia de tener toda una conciencia clara y una concentración de cuando yo voy a orar, ¿qué es lo que voy a hacer? Es como meterme en Cristo, como dejarme llenar por Él, como meterme en su corazón para desde Él poderme dirigir al Padre. Esa es la oración. Esa es la oración. Miren la oración que Él enseña, es Padre nuestro. Lo primero que Él
llama, invoca en la oración es a su Padre. Padre, que yo no puedo dirigirme al Padre si no estoy en Jesús. Porque es que es Él el que se dirige al Padre en mi nombre. Y ese es el sentido de la oración. Yo tengo que estar unido a Cristo, metido en Cristo, en comunión profunda con Él, para que mi oración tenga todo el sentido y toda la plenitud y todo el valor, porque es Él el que ora por mí. No tanto soy yo el que oro, sino es Él el que ora por mí. Padre, en el caso que uno haga una petición para alguien, para pedir por alguien, pues ahí lo haría directamente con Dios. Claro, es que uno puede pedir por una persona, Señor, yo te pido por tal persona, pero uno siempre tiene que pedirles es decir, todo lo que uno pida al Padre siempre tiene que pedirlo por mediación de Cristo, porque es que no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es decir, eso es supremamente claro. No hay sino un camino para llegar al Padre, al reino, a la salvación. Y el camino es Cristo. No hay otro. Él es muy claro. Nadie va al Padre sino por mí. Es decir, ni el Papa, ni esta persona, porque a este le di un salvoconducto aparte para que vaya por otro lado. No. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. O sea, no hay otra posibilidad para el hombre acercarse a Dios, acercarse al reino de los cielos, tener abierto el camino de la salvación y de la plenitud de su vida, si no es Cristo Jesús el Señor. Lo demás son santos, siempre será un intercesor, una ayuda, un ejemplo de vida, un amigo que tenemos en el reino y pues le pedimos que San Antonio ayúdanos para tal cosa. Todo eso es válido. Es como buscar un amigo cuando usted va a hacer una diligencia y le busca un amigo de pronto al que le agilice la fila, un amigo que le dé la mano, un amigo que le ayude con un papel, como una ayudita, como una intercesión, como un empujoncito. Pero el que firma y el que sella es allá, el jefe de la oficina. Y el Espíritu Santo. Ese es como el sentido de lo no. No podemos igualar a Cristo con los santos, no, jamás. Eso tiene una escala, ¿no? Ni la Virgen con Cristo, no. Ella tiene su puesto muy importante, maravilloso, estupendo, grandísimo, pero ella está en su puesto. Primero el Señor Jesucristo, Él es el que el Padre envió, Él es su Hijo. Él fue el que Él engendró en el vientre de la Virgen con la acción del Espíritu Santo. Entonces tiene toda la preponderancia, porque es que la diferencia es que Cristo es Dios, pero la Virgen María no. La Virgen María es una criatura como nosotros. En cambio Jesucristo no es una criatura. Es que la diferencia es esencial. La diferencia es nuclear. Cristo es Dios que se hace carne. O sea, el valor de Cristo no lo puede igualar ninguna criatura, ni siquiera la Virgen, que es su madre. Porque la Virgen es una criatura, como nosotros. Entonces la Virgen es una criatura. Los santos fueron hombres como nosotros, criaturas. Pero Cristo no fue creado, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Eso lo decimos en el credo siempre. Jesucristo no es creado. Jesucristo no es una criatura. Jesucristo fue engendrado por el Padre. Engendrado. Es decir, digamos así, que tiene el mismo ADN del Padre, porque es su Hijo. Por lo tanto es Dios. Mientras María no es Dios, no es una divinidad. María es una criatura como nosotros.
que el Señor quiso preservar del pecado original para hacerla su madre. Eso es otra cosa. Pero criatura es criatura. Cristo no es criatura, de manera que la grandeza de Cristo es inalcanzable por cualquier otra criatura, de la Virgen para abajo. ¿De acuerdo? Bueno, cerramos ese paréntesis grande y vamos a tratar de dar las dos definiciones de cristificación para dejar ahí la sesión de hoy. Bueno, cristificar por abajo, dijimos entonces, es poner a Cristo en el yo del Salmo. Es identificarlo con aquel que habla. Muy bien, poner a Cristo en ese papel nos lo permiten hacer dos clases o dos grupos de salmos. Hay unos salmos, nosotros dijimos una vez que los salmos tenían como una especie de clasificaciones, ¿no? Y dimos algunas clasificaciones, pero dijimos que seguramente había más, o se pueden, esas 5, 7 u 8 categorías se podían a veces abrir cada una en dos más, o habría categorías que en ese momento allí no incluimos. Entonces hay dos categorías de salmos que se prestan mucho para ser cristificados por arriba. ¿Qué? Perdón, por abajo, es decir, poniendo a Cristo en el lugar del salmista, en el lugar del que habla. Son los salmos de los pobres de Yahvé. ¿Quiénes son los pobres de Yahvé? Los pobres de Yahvé son los que obedecen los mandatos del Señor, los que se abandonan en sus manos, los que obedecen los mandatos del Señor, los que se ponen en manos, los que se abandonan en las manos del Señor, los que acogen agradecidamente sus dones, los que esperan en su misericordia, los que son conscientes de la necesidad que tienen del amor de Dios, de su poder. Deberían ser los ricos de ya. Pues sí. Eso no es por abajo, ¿cierto? Sí, sí. Por abajo, el humilde, el necesitado, ¿no? El manso y humilde de corazón. Todas esas características englobarían la personalidad de lo que la Escritura llama los pobres de Yahvé, es decir, como los que se sienten que dependen para todo de Él, por eso pobres, en el sentido de que carecen de algo y piensan y sienten que todo lo necesitan y lo quieren recibir del único que se los puede dar, el Señor. Hay una serie de salmos entonces que se llaman así porque son recitados desde esa espiritualidad del pobre de Yahvé, como que se clama, se pide, se suplica. Y esos son unos salmos que nos van a permitir cristificarlos por abajo, es decir, poniendo en esas palabras del que agradece, del que suplica, del que todo lo espera de su Padre, poner a la persona de Jesús, para que el salmo así adquiera todo su sentido. Y hay otro grupo de salmos que también se prestan mucho a ser cristificados por abajo, que son salmos que hablan del siervo sufriente. Salmos que hablan del siervo sufriente. ¿Quién sería ese siervo sufriente? Entonces ese siervo sufriente es el hombre perseguido, calumniado, condenado, marginado, que no busca la venganza, que pide justicia y que pone toda su confianza en la misericordia del Señor. Ese sería el siervo sufriente, el hombre perseguido, calumniado, condenado, marginado, que no busca la venganza, que clama justicia y que pone toda su confianza en el amor, en la misericordia del Señor. Esos son salmos que se nos facilita poner mucho también
cristificados por abajo, es decir, identificar con ese siervo sufriente a Cristo. Cristo fue perseguido, Cristo fue calumniado, Cristo fue condenado, Cristo fue desechado, Cristo fue burlado, Cristo pues fue justificado por el Padre y levantado de la muerte por su amor misericordioso. Entonces el siervo sufriente por excelencia es Cristo, pero es también todo aquel hombre o toda aquella persona que sufre estas injusticias que hemos aquí mencionado. Entonces le ayuda mucho, primero que todo, si uno mira allí a Cristo, que sufre, que clama, que espera justicia, que le pide al Padre, le es más fácil como identificarse a la persona con el mismo Cristo que también sufrió, que también padeció, que también clamó y fue atendido y escuchado por su Padre. Ese es como el sentido. Para eso es que tratamos de poner a Cristo en la situación del que ora, porque así me va a quedar a mí más fácil entender que él, que fue también una persona que se hizo humano, que se hizo carne, que tomó mi condición humana y padeció esas circunstancias, me permite identificarme y verme en él para asumir la situación con mayor paz, con mayor serenidad, con mayor esperanza, sabiendo que él que pasó por todo eso fue glorificado por el Padre, fue rescatado por el Padre de toda esa situación de oscuridad y de muerte y fue levantado y puesto por encima de todos. De esa manera, si yo me identifico con él, me va a quedar entonces a mí más fácil pasar por una situación difícil, porque sé que como Cristo la pasó y llegó a una situación de gloria y de paz, de esa misma manera, en la medida que yo me identifique con él y me meta en él, también mi situación llegará a la misma condición que llegó la suya. Ese es el sentido de poner a Cristo ahí, y me hace entender mejor el Salmo y me hace identificarme con él. Bueno, no alcanzamos a ver la otra parte, pero no interesa. Entonces, el ejercicio que da para hacer sería la tarea. Pero para hacerla. Para hacerla, eso. Para hacer la tarea. Para hacer la tarea. Será buscar en los salmos, encontrar esos salmos, algunos, no todos, porque no van a tener tiempo en la semana de mirar los 150, naturalmente. Pero pueden ir rezando, mirando, tomando algunos y ver en algunos de esos que tomen si encuentran estas características, salmos que se puedan cristificar por abajo, es decir, en los que encuentren o salmos de los pobres de Yahvé o salmos del siervo sufriente, donde ustedes digan aquí el que está hablando lo puede identificar con Cristo. ¿Ya? Esa es la tarea, como poner en práctica esto que dijimos aquí, en teoría, para irnos dando cuenta que esto lo encontramos palpable y plasmado pues en los salmos, porque es de allí que ha sido extraído. Y la próxima semana miramos la tarea y miramos cómo es la cristificación por arriba y en qué medida también me ayuda a interpretar mejor el salmo y a identificarme con él. Padre, una preguntita, Sí. no voy a hacer otra mitad, ¿cierto? Sí. Pero podríamos en la clase que usted nos leyera el Salmo 51, ustedes de ahí explicarlo, ¿no? Claro, así hicimos la clase pasada con varios salmos. Sí, que venía. En la clase pasada hicimos con el Salmo 1, hicimos con el Salmo 87 y creo que con otro alcanzamos a hacer algo. Creo que con 3 salmos. Solo dos. El uno nos quedó A medias, sí, que no pero entonces alcanzamos. tratamos de eso, interpretarlo desde el israelita, desde Cristo, qué significan las frases, pero podemos mirarlo desde el ejercicio con otro salmo. Y si no, ahí está la grabación. Podemos mirarlo y entonces miramos la tarea, hacemos la segunda parte que nos quedó pendiente hoy y miraríamos ese salmo. Ay, sí, padre. Muy bien.
Entonces me acuerdan. Además, lo podemos analizar por abajo y por arriba. La próxima semana es el martes, entonces nos veremos. ¿No? Muchas gracias, muy amable, que estén muy bien, muy buen día.